Los mamíferos. El cuerpo de los mamíferos, que está recubierto de pelo, para conseguir el aislamiento térmico, está dividido en 4 partes. La cabeza, donde se encuentran los órganos de los sentidos y la boca. El tronco, en el que las hembras tienen las glándulas mamarias, que producen leche para alimentar a las crías. Las extremidades, que son siempre 4, 2 anteriores y 2 posteriores, y están adaptadas a cada tipo de locomoción. La cola. En la actualidad la clase de mamíferos, incluye unas 4000 especies extendidas por toda la Tierra. A continuación veremos el documental completo. Por la estructura de sus cuerpos y el tamaño de sus cerebros, los animales más desarrollados de la Tierra son los mamíferos. De todos los animales vertebrados, es decir, animales con espina dorsal, son los mamíferos con mucho los que presentan la más amplia variedad en el tamaño y estructura de sus cuerpos. Algunos mamíferos incluso presentan rasgos de otros animales vertebrados, y esto puede provocar dificultades a la hora de reconocerlos como mamíferos. Pero independientemente de la forma de su cuerpo, los mamíferos pueden identificarse por ciertas características que los diferencian del resto de los animales. La mayoría de los mamíferos pueden reconocerse porque presentan pelo en su cuerpo. Algunos mamíferos tienen espesas capas de piel o lana. El pelo espeso los protege del frío y de la lluvia. Pero existen algunos mamíferos que no necesitan este tipo de protección. Los elefantes están protegidos por una piel gruesa y dura. Los elefantes jóvenes sí tienen una capa de pelo corto y encrespado, pero pierden la mayor parte al llegar a la edad adulta. Es necesario mirar muy de cerca a un elefante adulto para llegar a apreciarle algún pelo. Pero prácticamente todos los mamíferos tienen por lo menos algo de pelo en sus cuerpos, y a la mayoría de ellos la capa de pelo les proporciona un aislamiento que les permite mantener la temperatura de sus cuerpos. Los mamíferos pertenecen a un grupo de vertebrados llamados de sangre caliente. Esto significa que normalmente mantienen en sus cuerpos una temperatura elevada, aun en tiempo frío, utilizando la energía que les suministran los alimentos. En otoño, muchos mamíferos desarrollan grasa en su cuerpo mediante la ingestión de grandes cantidades de alimento. La grasa en exceso le suministra una reserva energética, así como un aislamiento contra el frío. También los protege contra el frío una capa más espesa de piel que crece durante el otoño. Gracias a esta protección, los ciervos y muchos otros animales pueden continuar activos a lo largo del invierno. Pero existen algunos que se vuelven inactivos durante el tiempo frío. Aquí vemos a una ardilla listada oculta en un lugar resguardado, pasando el invierno en estado de hibernación. Cuando un mamífero hiberna, la temperatura de su cuerpo baja casi hasta el punto de congelación. Su corazón late solo 5 o 6 veces por minuto y su ritmo respiratorio es aún más lento. Solo unos pocos pequeños mamíferos pasan realmente el invierno en hibernación. Otros mamíferos, incluyendo a las mofetas y a los osos, están a veces activos en invierno, aunque también ellos duermen durante largos periodos. Su sueño es más bien normal y no una verdadera hibernación, dado que la temperatura de su cuerpo permanece alta. Para todos los animales que viven en climas fríos, la subsistencia durante el invierno depende de una cierta forma de control de la temperatura para prevenir la pérdida del calor corporal. Pero el control de la temperatura también es importante cuando hace calor, para evitar que el cuerpo se recaliente. Algunos mamíferos poseen glándulas sudoríparas activas. El sudor humedece la piel y la evaporación de esa humedad ayuda a mantener el cuerpo fresco. Algunos mamíferos, en lugar de sudar, se refrescan a sí mismos jadeando, dejando que la humedad se evapore de su lengua. Pero independientemente del método utilizado para controlar la temperatura, todos los mamíferos son animales de sangre caliente y con unas pocas y raras excepciones pueden ser reconocidos por presentar pelo en sus cuerpos. Pero probablemente la característica más distintiva de los mamíferos es la que les da su propio nombre.
La primera alimentación de todos los mamíferos es la leche producida en las glándulas mamarias de sus madres. Casi todos los mamíferos nacen directamente del cuerpo de sus madres, normalmente en un estado bastante avanzado de su desarrollo, pero existen algunas pocas excepciones a esta regla general. El ornitorrinco o platipo pertenece a un grupo de mamíferos que ponen huevos y que solo se encuentra en Australia y en las islas cercanas. La equidna, de cuerpo espinoso, también pertenece a este pequeño grupo. Otro caso especial es el grupo de los marsupiales, en el cual se incluyen los canguros. Las hembras de casi todas las especies de marsupiales tienen unas bolsas donde las crías están protegidas. Un pariente cercano del canguro es el ualabí. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los ualabís y otros marsupiales nacen en una etapa muy temprana de su desarrollo. Al nacer, este pequeño ualabí medía aproximadamente 5 centímetros de largo. Ahora, después de casi 5 meses, algunas veces deja la bolsa, pero regresa a ella para ser alimentado y estar protegido. La mayoría de los marsupiales, incluyendo al koala, viven en Australia y en algunas zonas de Asia. Una excepción es la zarigüeya, que se puede encontrar en el norte y sur de América. Cuando las crías han crecido demasiado para permanecer en la bolsa de su madre, cabalgan montadas en su espalda. Los marsupiales y los mamíferos que ponen huevos constituyen solo un pequeño porcentaje del número total de especies de mamíferos. Todos los otros mamíferos pertenecen a un tercer grupo llamados mamíferos placentarios. Mientras este perrito recién nacido se estaba desarrollando en el cuerpo de su madre, estaba unido a un órgano temporal llamado placenta, y a través de ella recibía el alimento que provenía de la sangre de su madre. Los mamíferos placentarios están clasificados en varios grupos, y casi todos ellos están altamente especializados para un tipo particular de vida. Algunos están especializados para comer ciertos alimentos. El oso hormiguero gigante pertenece a un pequeño grupo de mamíferos que carecen de dientes o los tienen poco desarrollados. Utiliza sus poderosas garras para abrir los hormigueros o los nidos de termitas. Luego captura a los insectos con su larga y pegajosa lengua. Otro grupo más extenso de mamíferos son los llamados carnívoros o comedores de carne. No son los únicos mamíferos que comen carne, pero están especialmente bien adaptados para cazar. Tienen el oído y el olfato muy finos, garras afiladas que utilizan para capturar a la presa y caninos puntiagudos y largos para desgarrar la carne. Al igual que todos los carnívoros, estos cachorros de zorro nacieron ciegos e indefensos y continúan con su madre durante varios meses. Necesitan tiempo para aprender la destreza necesaria para ser buenos cazadores. Los osos y otros mamíferos de este grupo se alimentan algunas veces de vegetales y frutas, pero la mayoría de los carnívoros comen solo carne. Existen otros mamíferos que están especialmente adaptados para alimentarse de plantas. A este grupo pertenecen los roedores, el más extenso de todos los grupos de mamíferos. Los roedores tienen dientes delanteros largos y en forma de cincel, bien adaptados para roer semillas duras y nueces. Los ratones y otros roedores nacen ciegos e indefensos, pero se desarrollan rápidamente. Tan solo 6 semanas después de su nacimiento, los ratones son totalmente adultos y ya están preparados para producir una nueva generación. Un gran porcentaje de roedores son devorados por depredadores, pero su elevado índice de natalidad hace posible que subsistan. La ardilla listada y otros pocos roedores se alimentan algunas veces de insectos y de otros pequeños animales, pero la mayoría de ellos comen solamente vegetales. Algunos otros mamíferos que comen vegetales tienen dientes que se han especializado de forma distinta. Los ungulados se alimentan principalmente de vegetales como la hierba u hojas. Tienen dientes planos, bien adaptados para deshacer ese tipo de alimento con un movimiento lateral de sus mandíbulas.
Los ungulados están también especializados en otro aspecto. Todos ellos tienen pezuñas del mismo material que las uñas de las patas o las garras de otros mamíferos. De hecho, el nombre ungulados proviene de una palabra latina que significa pezuña. La pezuña es un tipo de adaptación para caminar y correr. Los mamíferos de este grupo están mucho más desarrollados al nacer. Un potrillo, con solo unos minutos de vida, ya forcejea para ponerse en pie. Debido a que es capaz de moverse por sí mismo, el potrillo tiene una mayor probabilidad de escaparse de los depredadores. Esto es válido para todos los mamíferos con pezuñas. La supervivencia depende de la capacidad de moverse junto con la manada. La mayoría de los ungulados y muchos otros mamíferos son básicamente animales terrestres, pero hay unos pocos que están altamente especializados para otros ambientes. Existe un grupo de mamíferos que se asemejan a pájaros, especialmente cuando se los ve a cierta distancia. Un murciélago tiene alas, al igual que un ave, pero en lugar de plumas está cubierto por una capa de piel. Los murciélagos generalmente duermen durante el día colgados cabeza abajo en una cueva o en un lugar protegido. Luego, a medida que se acerca la noche, se vuelven activos volando en busca de alimento. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de realizar verdaderos vuelos. Algunos mamíferos están especializados para nadar. Los delfines y sus parientes, las marsopas y las ballenas, tienen poco o ningún pelaje en sus cuerpos y su perfil aerodinámico es muy parecido al de los peces. Pero en lugar de branquias, los delfines, como todos los mamíferos, tienen pulmones y respiran oxígeno del aire en lugar de hacerlo del agua. Los delfines y sus parientes nacen bajo el agua y viven toda su vida en el mar. Existe otro grupo de mamíferos también adaptado para nadar. Las focas y sus parientes buscan el alimento en el agua, pero también pasan mucho tiempo en tierra, especialmente durante la época de crianza. Las focas siempre nacen en tierra. Las focas y la mayoría de los mamíferos han subsistido porque están especializados para ciertas formas de vida en su entorno. Pero los mamíferos de otro grupo, los primates, han tenido éxito por motivos distintos. Este grupo incluye a monos, simios, humanos y otras pocas especies. La mayoría de los primates tienen cerebros altamente desarrollados y sus cuerpos no están en cierta medida especializados. Esto significa que están mejor capacitados para aprender y adaptarse a nuevas situaciones que cualquier otro tipo de animal. La estructura del cuerpo de un primate es una de las tantas variedades que existen entre los distintos tipos de animales. Existe una mayor variedad entre los mamíferos que entre cualquier otro grupo de animales, y es esta diversificación la que ha hecho de los mamíferos la forma de vida dominante entre los vertebrados de la Tierra. Los mamíferos. El cuerpo de los mamíferos, que está recubierto de pelo, para conseguir el aislamiento térmico, está dividido en 4 partes. La cabeza, donde se encuentran los órganos de los sentidos y la boca. El tronco, en el que las hembras tienen las glándulas mamarias, que producen leche para alimentar a las crías. Las extremidades, que son siempre 4, 2 anteriores y 2 posteriores, y están adaptadas a cada tipo de locomoción. La cola. En la actualidad la clase de mamíferos incluye unas 4000 especies extendidas por toda la Tierra. A continuación veremos el documental completo. Por la estructura de sus cuerpos y el tamaño de sus cerebros, los animales más desarrollados de la Tierra son los mamíferos.
De todos los animales vertebrados, es decir, animales con espina, dan rasgos de otros animales vertebrados, y esto puede provocar dificultades a la hora de reconocerlos como mamíferos. Pero independientemente de la forma de su cuerpo, los mamíferos pueden identificarse por ciertas características que los diferencian del resto de los animales. La mayoría de los mamíferos pueden reconocerse porque presentan pelo en su cuerpo. Dorsal son los mamíferos con mucho los que presentan la más amplia variedad en el tamaño y estructura de sus cuerpos. Algunos mamíferos incluso presentan